Buena gente, ¿cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Me sigo poniendo al día con algunos tomos Salvat que todavía me quedan por reseñar. Y hoy le toca a Vida y Muerte del Capitán Marvel, dos tomos que tardé, no tienen ni idea de lo que tardé en conseguir estos tomos. En pocas palabras, desde que salieron nunca los vi, pero finalmente los pude conseguir. Así que es hora de hablar de este pedazo de historia de Marvel. En total, en estos dos tomos se recopilan varios números. En la primera parte tenemos el Iron Man 55, Capitán Marvel del 25 al 30 y el Marvel Fanfare número 12, mientras que el segundo tomo trae Capitán Marvel del 31 al 34, Avengers 125 y la Marvel Graphic Novel número 1 de 1982, o sea, la muerte del Capitán Marvel. Antes de hablar de los cómics que están acá, voy a repasar muy brevemente, mencionar algunos cómics previos para tener un poco de idea de cómo llega el Capitán Marvel hasta este punto. Estamos hablando de este personaje que en primera instancia, este guerrero Kree, que era enviado a la Tierra para espiar a la raza humana, pero que termina encariñándose justamente con los humanos, y que tuvo su primera aparición en el cómic de Marvel Super Heroes número 12 de 1967, una creación de Stan Lee y Gene Colan, y en ese cómic también aparecían otros personajes que habían sido muy importantes en sus historias, como por ejemplo su gran enemigo o uno de sus grandes enemigos, hablo de John Rock, y también su primer amor, que fue Uma. Después de esto, el Capitán Marvel no tardó en tener su primer serie regular, que se completó en 62 números, durando desde 1968 hasta 1979, para posteriormente hacer algunas apariciones en el título de Marvel Spotlight. Para aquellos que quieran tener más historias de este personaje y conocer más a fondo también el lazo entre Marvel y Rick Jones, en la colección roja de Salvat salió un tomo que traía a Capitán Marvel del 17 al 23, es decir, que era un vistazo a casi de inmediatamente anterior a estos dos tomos que tengo acá. Ahora sí, después de este preámbulo, voy a empezar hablando de este tomo clásico número 24, Vida y Muerte del Capitán Marvel, la primera parte, que empieza con un número muy clave dentro de la historia de Marvel, que es el Iron Man número 55. Y vos te vas a preguntar, ¿por qué es un número clave? Y porque aparece Thanos por primera vez en los cómics. Y vos te vas a preguntar también, ¿qué tiene que ver Thanos con el Capitán Marvel? Pasa que el Titán Loco es el villano de Marvel, es el antagonista más antagonista que tuvo el Capitán, y en estos tomos tenemos esos primeros enfrentamientos y gran parte de la época más clásica de Thanos previo al Guantelete del Infinito o esas sagas más conocidas. Ahora también voy a explicar un poquito más eso, pero volvamos a este Iron Man 55, donde por supuesto teníamos a Jim Starlin en el dibujo y en el guión, y los diálogos eran del propio Starlin junto a Mike Friedrich. En este cómic empieza esta oleada de conceptos que creó Jim Starlin para la parte más cósmica de Marvel. Aparece Drax, ¿sí? Otro personaje que a día de hoy es bastante conocido, incluso gracias a las películas. Aparece también por primera vez Cronos, hace su debut Mentor y toda esa cosmología que rodeaba a este personaje, que era, Mentor, el padre de Thanos, el planeta o la luna de Saturno, Titán. Y claro, también aparece Thanos con este diseño muy parecido a Darkseid, algo que ni siquiera se negó. Todos sabemos que en esa época era el Darkseid de Marvel y actualmente también es. Y después vamos a ver también que este diseño de Thanos cambia, se modifica un poco, y ya en números posteriores es más parecido a lo que conocimos, por ejemplo, en las sagas de los años 90 y lo que perdura a día de hoy. En este número empieza una gran saga muy conocida llamada La Guerra de Thanos. Una saga que es precursora de toda esa época en la que Thanos iba en búsqueda de las gemas del infinito. Y estamos hablando de esta guerra de Thanos. Esta es una saga que es del 74. Después de
esta saga, Thanos vuelve a aparecer en otros títulos hasta ese número tan conocido de Marvel 2-in-1, donde es convertido en piedra, para volver en los años 90, después en el título de Silver Surfer, y dar paso a la búsqueda de Thanos, el guantelete del infinito, la guerra del infinito y todas esas sagas cósmicas que también hizo Jim Starlin. Volviendo a este tomo, después de este Iron Man 55, Starlin entra directamente en el título del Capitán Marvel, ahora como único dibujante, y los guiones de Mike Friedrich, un Friedrich que en números posteriores se encargaría de los diálogos, dejando a Jim Starlin como guionista y dibujante completo, hasta que este último tomaría el control absoluto de la serie, aunque habría otros dialoguistas dando vueltas por ahí, hasta que en números mucho más adelante Jim Starlin se iría del título de Capitán Marvel. El tomo continúa con este Capitán Marvel del 25 al 30, donde ya veríamos esta interacción entre Marvel y Rick Jones. Acá hago un paréntesis y les recuerdo que Rick y Marvel todavía intercambiaban cuerpos en esa época al chocar las negabandas. Todo eso lo pueden encontrar, o toda la razón de ser de eso lo pueden leer en el tomo de tapa roja de Salvat. Tienen la reseña en mi canal por si quieren verla. Pero en este tomo, en esta saga cósmica, sí es cierto que las apariciones de Rick son, no quiero llamarlas forzadas, pero sí que recibe un tratamiento muy de personaje secundario a comparación de todo el resto de personajes, de la trama tan gigante, de Thanos obviamente, y del propio Capitán Marvel. Estos son números donde Starlin explota completamente su imaginación y dota la historia de lo necesario para que sea una gran aventura, una space opera, de las que a mí en lo personal me gustan. Quizás con sus fallas, sí que hay sus situaciones, momentos muy absurdos, pero que es entendible teniendo en cuenta que es una época, bueno, eran los años 70 de los cómics, pero sí que sentaron una buena base para historias posteriores en las historietas. En estos números se establece esa obsesión que tiene Thanos por el poder, ese enamoramiento hacia la figura de la muerte, y es acá donde también juega un papel muy importante el cubo cósmico, que es este artefacto que le va a servir a Thanos para trascender, para hacer algo mucho más que un villano común y corriente, sino que se va a convertir en una entidad cósmica a la cual ni siquiera el Capitán Marvel junto a los Vengadores se va a poder enfrentar. Y es por eso que Jim Starlin también transforma a Marvel en un ser mucho más poderoso gracias a la conciencia cósmica y la aparición también de este otro personaje que él crea, que es Eon. Y de esta forma el Capitán ya no es solamente un guerrero Kree, sino que es un héroe mucho más pensante. Jim Starlin de esta forma lo transforma enteramente en la contrapartida de Thanos. Dejamos de lado este primer tomo que termina con un número anecdótico que también forma parte de la guerra de Thanos, que es este número de Marvel Fanfare donde aparece Iron Man y Ben Grimm. Pero lo realmente importante, que es el desenlace de toda esta saga, llega en el segundo tomo, donde tenemos al Capitán Marvel del 31 al 34 y el Avengers 125. Los Vengadores ya habían aparecido en esta saga, pero recién en este número su propia cabecera estaría involucrada. Y bueno, Starlin sigue haciendo lo que mejor le sale, lo que mejor hace, tanto en guión como en el dibujo. Mejora un poquito, o lo hace mejor en el dibujo a medida que van pasando los números. Tiene a Friedrich de nuevo en los diálogos, y por supuesto Englehart entra ya en el número de los Vengadores como guionista y dialoguista. Es una saga que está buena, sí, es una saga buena, quizás un poco extensa, pero que, qué decir, es una aventura donde aparece Capitán Marvel, Drax, los Vengadores, Mentor, Thanos, Moondragon, donde se hace hincapié también en el origen de Drax, de Thanos, que después un poco eso se va a cambiar a lo largo de los años, ya no es el mismo a día de hoy, pero es una saga que realmente lo tiene todo, y sobre todo si te gusta la parte más cósmica de Marvel, esto también te va a gustar. Y ahora, antes de pasar al plato fuerte, tenemos otro número que es el Capitán Marvel número 34, que podría haber sido un número más, pero que no lo es.
Ahora sí tenemos un papel mucho más importante de Rick Jones, lo tenemos como uno de los protagonistas, pero aparece otro villano que es Nitro, aparece por primera vez Nitro, y acá Mar-Vell tiene este enfrentamiento que termina con el capitán exponiéndose a un gas hipertóxico llamado el compuesto 13, algo que va a ser muy importante para la novela gráfica que vamos a hablar ahora, que es la Marvel Graphic Novel número 1 de 1982. Regresa Jim Starlin como autor completo en este cómic que marcó un hito tanto por su forma de publicarse como por lo que se contaba acá. Hoy en día, y casi siempre fue así, uno relaciona la muerte de un superhéroe a raíz de, no sé, un acto heroico, una explosión, una pelea, muere salvando el mundo. Pero es muy interesante, muy loco que nada de eso ocurre. Nada de eso ocurre en este cómic. Y uno, después de indagar un poco en la realización de esta historia, entiende por qué Jim Starlin decide que Mar-Vell muera por cáncer, que es la razón de la muerte del capitán. Creo que a esta altura ya muchos saben cuál es la razón de este cómic, la razón de la muerte del capitán. Y algo que es una razón muy humana, no propio de un héroe, pero que es producto de algo que vivió el propio Jim Starlin. Es decir, su padre muere de cáncer y de alguna forma esta novela gráfica es producto de esta situación. Para mí es una obra maravillosa, está muy bien contada, muy bien llevada, no apela al golpe bajo en lo absoluto. Me parece también muy interesante y muy valiente la forma en que retrata Jim Starlin al capitán, la forma en que el propio Mar-Vell dice: ¿sabes qué? Me voy a morir, es lo que hay y lo acepto completamente. Y es él mismo quien nos narra su vida al inicio, ¿no? A modo de bitácora, y nos vamos enterando que tiene cáncer, que en el compuesto 13 al que él estuvo expuesto en ese número de Capitán Marvel número 34, fue el culpable de que él tenga esta enfermedad. Y bueno, vemos como los demás héroes, los Vengadores, los héroes más poderosos, los héroes más inteligentes tratan de buscar una cura, pero no hay ninguna chance, no hay vuelta atrás. Todo el mundo sabe que al final lo que va a suceder es que Capitán Marvel termine muriendo. Pero lo importante es el mensaje que transmite esta historia. Quizás no tiene el mejor dibujo de Jim Starlin, pero sí que el mensaje es lo más importante, ¿no? Casi como tiene un final casi poético con este último enfrentamiento, entre comillas, entre Mar-Vell y Thanos. Lo importante es ver también cómo los héroes lo despiden, cómo le dan su último adiós, esa última interacción entre el Capitán y Rick Jones. Es un cómic con una carga emocional muy intensa, no una carga emocional de che, voy a llorar como loco, sino de una sensación de respeto hacia al Capitán Marvel, y también de decir, bueno, qué porquería es el cáncer, ¿no? Pero realmente es una serie, una novela gráfica muy interesante de leer. Si no la leyeron, incluso pueden leerla por sí sola. Se entiende perfectamente y el capitán dentro de la historia te hace un repaso de su vida. Así que está muy interesante y es una recopilación muy buena la que hizo acá Salvat. Está basada casi completamente en las recopilaciones que se hicieron en Estados Unidos. Pero si pueden conseguir esta edición, háganlo porque vale mucho la pena, y también para complementar el tomo de tapa roja que también salió en Salvat. Así que gente, esta es mi review de estos dos grandes cómics, de estos dos grandes tomos de Salvat. Espero que les haya gustado este video. Síganme si todavía no lo hacen en mis redes sociales. Y como siempre les digo, lean cómics.